Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy comenzaremos hablando de un thriller medieval apasionante. Su título es La Abadía de los Herejes y está escrito por Eugenie Verdu. Tendremos nuestro espacio para la poesía, nuestras cartas al anochecer. Escucharemos Canción de Amor de Rilke. Y volveremos a los clásicos con Iñaki Urdangarín y Iraeta. Hoy nos trae una reflexión muy personal sobre un clásico donde los haya, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten. Hola a todos, soy Santiago Posteguillo. El 5 de abril sale mi nueva novela titulada Roma soy yo, donde os voy a contar el origen de la gran leyenda que es Cayo Julio César. Os matarán en nombre de Dios. Fernando San Agustín. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace, no les atiende. Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos. Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. El camino imposible. Manuel Álvarez Sagó. El camino imposible narra una aventura. Se trata de una historia que pretende convertirse en homenaje a todo aquel que con determinación y esfuerzo lucha por lo que quiere. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Vamos ahora en Acordes y Letras a hablar de una gran novela histórica. Su título es La Abadía de los Herejes y está escrita por Eugenie Verdu.
Como el propio autor dice, es un thriller medieval de acción y está situada a finales del siglo XIV. Mira, siempre que se habla de una novela histórica, como referencia, como la gran novela histórica, se habla, como no, del Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Bueno, pues a mí esta obra me ha recordado muchísimo y de verdad al Nombre de la Rosa de Umberto Eco. La trama es entretenida, la trama es apasionante. Es un libro que desde el principio hasta el final te tiene enganchado. Algo que todos queremos disfrutar, ¿no?, cuando leemos un libro de novela histórica. Y de verdad que este es un libro realmente apasionante. La Abadía de los Herejes. Como os decía, se sitúa a finales del siglo XIV, a punto de concluir el medievo. Es el año 1379 y la Inquisición está en pleno apogeo. A su vez, la peste se está cebando con las gentes de manera implacable. Todo comienza en Limoux, una pequeña localidad francesa, y desemboca en el interior del convento benedictino de Saint-Michel de Cuixart, donde una serie de curiosos frailes y una sucesión de muertes evocan el recuerdo de esa novela que os decía y que abonó el camino para este género, El Nombre de la Rosa de Umberto Eco. 40 años después de la publicación de El Nombre de la Rosa, la Abadía de los Herejes recupera una época tenebrosa, donde los papas mandaban por encima de los reyes, y los reyes por encima de sus súbditos, a los que condenaban a la hambruna con tal de hacerse ellos ricos en propiedades y sobre todo en poder. Las fronteras de los países no las establecían los gobiernos, sino el bien y el mal. La novela de Eugénie Verdoux, ubicada en un escenario agreste y a ratos inhóspito, recoge el drama de una familia destrozada por la Inquisición. Solo el hijo mayor podrá adentrarse en un mundo tan cerrado como un monasterio regido por el silencio y la obediencia, para resolver la duda que le atormenta desde que conoció la muerte de sus padres por herejía. ¿Por qué ellos, simples carpinteros, serviciales ciudadanos y amorosos progenitores? Para averiguarlo, deberás saber que el personaje que hay que desenmascarar es siervo de Dios. Lo encontrará. La búsqueda de la verdad y de la justicia, así como un afán de venganza, llevarán al protagonista a vivir una serie de tribulaciones que marcan el ritmo vertiginoso de esta novela, pero también lo someten a una revisión de sus propios conceptos sobre la moral, la religión, la fe y Dios. ¿Pueden los hombres alcanzar la santidad?, se pregunta en un momento de reflexión. Porque este libro va de muchas cosas, consustanciales a la rica personalidad del autor, abogado y apasionado de la historia y de la arqueología. Eugénie Verdoux estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona. Es abogado en ejercicio desde 1981. Por razón de su trayectoria profesional, fue invitado a formar parte del libro 50 abogados de Barcelona. Se inició como escritor con la novela de intriga histórica Opus Explicatum, la crónica prohibida. La Abadía de los Herejes es su segunda novela. Y antes de entrar en profundidad a hablar de esta Abadía de los Herejes de Eugénie Verdoux, vamos a escuchar precisamente a su autor. Él nos resume muy bien la trama de esta novela. Recibimos con muchísimo cariño, en Acordes y Letras, a Eugénie Verdoux. Estimado Michel Casas y a todos los oyentes de Acordes y Letras, mi nombre es Eugénie Verdoux y me será muy grato, sinceramente, poder presentaros mi última novela titulada La Abadía de los Herejes. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición pontificia, y en una época que resultó atroz para toda la población europea, porque la peste ya había hecho su operación, luego continuó y de forma intermitente, las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más. Es mi opinión, y lo es como hipótesis de trabajo,
aunque vuelvo a insistir que esto es un thriller medieval de acción y eso es lo que pretende, pero sí que es cierto que cuando yo la planteé, mi tesis de trabajo era precisamente el dar a entender que si luego llegó una época tan fantástica como fue el Renacimiento, no hubiera sido posible de forma alguna que esto pasara sin haber precedido una época tan horrible como realmente fue esas épocas del siglo XIV. La primera parte de la novela transcurre en una población que se llama Limoux, en francés, se escribe Limoux, no confundir con Limoges, que está en el sur de Francia, más o menos a la altura de Carcassonne, pero en el interior. El protagonista es un joven llamado Eugène Dubert, que cuando regresa a su población después de largas experiencias en ciudades, por ejemplo, como Toledo o Barcelona, y también Milán, lo que se encuentra en Limoux es que le da la noticia de que desgraciadamente sus padres han sido ajusticiados por la Inquisición y llevados a la hoguera. Al tiempo, además, le llega la noticia de que sus hermanos han desaparecido. Desde ese momento inicia la serie de pesquisas y le llevan a pensar que tal vez sus hermanos desaparecidos, un chico y una chica apenas adolescentes, puedan estar recluidos en una abadía muy cercana. El protagonista y Eugène marchan de incógnito hacia esa abadía y después de varios intentos consigue infiltrarse en la misma gracias a un enigmático monje de nombre Bardou. Allí el joven Eugène se encuentra ante una realidad absolutamente inimaginable, la de unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas que se entrecruzan en la novela y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes, de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste, pero tal vez no fuera así, de los enigmas que se esconden tras un manuscrito indescifrable. También serán atacados por tropas de Bertrand du Guesclin a las órdenes del rey francés, cómo la peste asedia a la abadía y esa parte más, no digamos que filosófica, pero sí religiosa, en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios. Finalmente, el protagonista llegará incluso a barruntar la relación que pudiera haber entre algunos de los sucesos trágicos de la abadía con la muerte de sus padres. Espero os guste, la podáis disfrutar y muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo. La trama de la Abadía de los Herejes empieza con una conspiración. Es marzo del año 1379. Cerca de Aviñón, 4 figuras se reúnen en una cita secreta bajo nombres en clave. Las aguas están revueltas. Por primera vez en la historia hay 2 papas, Urbano VI y Clemente VII, el primer antipapa del gran cisma de Occidente, elegido por aquellos que se oponían a Urbano. Eso, y las luchas internas en las Cortes de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña, otorgan a la reunión un carácter de máxima urgencia. Es imprescindible que todos los territorios acepten a Clemente VII como nuevo papa, al precio que sea. No lejos de allí, Jean Duvet, carpintero de profesión, vive en Limoux junto a su segunda mujer, Anne, sus 2 hijos medianos, María y Josep, y Jacobus, un bebé de meses.
La familia subsiste dignamente con lo que Jan gana en su taller de carpintería, situado, al igual que su vivienda, en la ermita del pueblo. La única condición para que le permitan vivir allí es que debe cuidar el pozo del agua milagrosa que emana dentro y evitar que la ermita se venga abajo. En la casa solo falta Jean, el hijo que Jen tuvo con su primera mujer, Agnes, fallecida en un accidente. El joven se ha ido a probar fortuna lejos, como forjador, su verdadera pasión. Un día de junio de 1379, Jan y Anne son detenidas por el alguacil de Limoux, por orden del Santo Oficio. Sin motivos conocidos para hacerlo, ni siquiera por él, el alguacil detiene también a los hijos de la pareja. Y Anne, intuyendo que lo que va a suceder puede ser fatal para todos, deja escondido al bebé en una tinaja, sin que sus captores se den cuenta. A pesar de manifestarse inocentes de cualquier acción contra la Iglesia o la fe, el matrimonio es encerrado en el calabozo en condiciones deplorables. El padre en una celda y la madre y sus atemorizados hijos en otra. Cerca de ellos se encuentra Giles, un vecino con tendencia a propasarse con el alcohol que el día antes había entrado en la iglesia blasfemando. Los días pasan sin que su situación se sienta más liviana. Por el contrario, comienzan las torturas, tan propias de la Inquisición, para conseguir que ambos se confiesen culpables de herejía, o sea, de no aceptar los preceptos del cristianismo imperante de la época. Hasta que comienza un juicio sumarísimo contra la pareja y también contra Giles, quien no sabe por qué está implicado en un caso de herejía, cuando su problema es beber de más, y que también ha sido ferozmente torturado. El caso trasciende la lógica, porque el hijo mayor, Jen, es igualmente juzgado en efigie, un método aplicado a quienes no estaban presentes en la sala. Ni el buen hacer del abogado que se les asigna logrará evitar una sentencia condenatoria. Jan es incluso acusado de bígamo, puesto que le engañaron al hacerle ver que se casó con Anne cuando su primera esposa seguía viva. Jan acepta autoinculparse para evitar el sufrimiento y el fin de Anne, pero no lo consigue. Incluso Ellín, que ni siquiera vive en el país, es condenado también. Solo el veneno que les dan clandestinamente por compasión, su abogado Camino de las Llamas, evitará que ambos lleguen a la hoguera vivos. Giles, por su parte, muere finalmente pasto del fuego, acusado de hereje. 3 muertes para las que hay una condena, pero ninguna explicación plausible. Ellín, que ha estado por diversas ciudades de España y Europa aprendiendo a fabricar espadas y flechas con la mejor técnica en la forja del mundo, decide regresar a Limoux 3 años después de su partida. Aunque no ha extrañado a su familia, siente el peso de su infancia como una llamada. Cuando llega a su pueblo, se encuentra con la terrible realidad. Sus padres están muertos y sus hermanos desaparecidos. Solo sus vecinos le acogerán en su seno para calmar su dolor y tratar de que se recupere de un drama inesperado. Ellos son también los salvadores de Jacobus, al que oyeron llorar en la tinaja y apartaron de una muerte segura. Ellín, ya recuperado, se propone entonces descubrir las causas que llevaron a sus padres a morir injustamente, así como encontrar a sus hermanos medianos. Esta será su misión. Emprende en ese momento una senda que le llevará primero a obtener por la fuerza y resultados trágicos la información necesaria para dar con el paradero de María y de Josep. San Miquel de Cuissá, una abadía dúplice para frailes y monjas, separados por rejas y gruesas paredes. Aquí empieza la verdadera odisea de su vida.
Y a partir de aquí comienza esa trama que os anunciaba, esa vida en esa abadía de los herejes. De verdad que es una trama que os va a encantar, que os va a enganchar desde el primer momento, porque el autor lo ha hecho realmente bien. La dedicación profesional del autor, que como os he dicho es abogado, le da pie a desmenuzar todas las leyes que se manipularon en el juicio que termina con los Dubert en la hoguera. Con habilidad de legalista, las páginas dedicadas al juicio son asimismo una muestra de su habilidad narrativa. Entrelaza el relato con el conocimiento de sentencias, hechos y alegaciones de una forma inequívoca, para entender por qué este matrimonio son, sin hechos que lo prueben, condenados a morir. Y por otra parte también el perfil investigador de Eugeni Verdú, del autor, nos conduce a un retrato fiel y documentado del Santo Oficio, de la Orden de los Benedictinos, de la lucha de reinos y de las alianzas surgidas en Europa al amparo de monarquías corruptas. En concreto, entrar en la abadía de San Miquel de Cuixá es como estar allí en la actualidad, viendo sus jeroglíficos, las capuchas de los monjes camuflando sus rezos, sus libros sagrados o prohibidos, sus artilugios en madera que conectaban con escondites imposibles, sus tentaciones, sus pecados, su latente sabiduría, su uso del lenguaje, sus jerarquías. Los flagelantis, que se azotan para purgar los pecados del mundo, los oblatos, que son jóvenes que aspiran a convertirse en clérigos, la autoridad absoluta, que representa el abad, un soldado del papa, etcétera, etcétera. Esta novela de verdad que promete convertirse en la nueva joya de la literatura, un soplo de aire antiguo en la primavera joven y literaria que nos aguarda. El misterio y el saber en estado de gracia en esta obra. La abadía de los herejes, de Eugeni Verdú, un libro que yo os recomiendo personalmente porque a mí me ha encantado. Recordarlo, está editado en Roca Editorial, se llama La abadía de los herejes y está escrita por Eugeni Verdú. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. 3 músicos de talento y una gira veraniega. Una historia de amor, amistad y desolación. Love Song, de Carlos Danón. Publicada por Ediciones Salamandra. El mayor enigma de la biología, ¿no? A morirse de dentro a afuera, le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, A vejez y la muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Cartas al anochecer. Canción de amor, Rilke. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce con la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos tú y yo nos une como un golpe de arco, que una sola voz arranca de 2 cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? Oh, dulce canto. Soy Cristina Fallarás y muchas veces me llaman loca. ¿Cuántas veces nos llaman locas, verdad? En mi nueva novela, La loca, os cuento la historia de Juana I de Castilla,
Y también cuento nuestras historias. Cuando la historia la contamos las mujeres, todo cambia. La Loca, ya en librerías. Hola, te invito a conocer mi último trabajo, Secretos del Corazón, un libro apasionante y reflexivo que te conduce al autoconocimiento y crecimiento personal a través de sabias y meditadas reflexiones. Si tienes problemas de estudio, si no te concentras en el trabajo, has perdido la motivación o si no sabes cómo gestionar y resolver tus conflictos emocionales, llámame. Juntos lo resolveremos y te aseguro cambiaré tu vida. Soy Nagore Landeta. Puedes conocerme más en www.nagorelandeta.com o llámame al 678 191003. Apuesta por ti, apuesta por tu felicidad. Te espero. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Continuamos adelante en Acordes y Letras y lo vamos a hacer volviendo a los clásicos, dedicando un amplio espacio hoy de nuestro programa a esa vuelta a los clásicos que de vez en cuando realizamos. Como sabéis, soy de los que piensan que los clásicos al final son el fundamento de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar. Hemos pasado muchísimas horas disfrutando de ellos, viviendo aventuras y creando nuestra forma de ser a través de ellos. Y siempre, además, cuando hablamos de clásicos, siempre alguien recuerda aquellos libros tocho que de pequeños nos hacían leer y que no entendíamos absolutamente nada, ¿no? También había clásicos que eran de aventuras, que eran entretenidos y que tenían muchas enseñanzas que igual en ese momento no podíamos entender, ni darnos cuenta de la importancia que tenían y de todos los mensajes que nos estaban dirigiendo. ¿Y sabéis quién hace esto muy bien? Esto lo hace muy bien nuestro querido poeta, escritor y gran conversador, Iñaki Urdangarín Iraeta. Hoy ha querido compartir con nosotros sus reflexiones sobre un clásico entre los clásicos, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Como sabéis, Iñaki siempre nos habla no solamente del libro, sino que lo acerca a la vida real, lo acerca a sus propias experiencias. Y es realmente interesante las cosas que nos cuenta. En esta reflexión larga sobre el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, nos hablará desde cómo escribir un libro y estructurarlo, hasta contarnos que no hay viaje más vivo y escalofriante que la propia vida, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Y en nuestra vida, parte importante es el mensaje que nos han dejado los clásicos. Así que recibimos con muchísimo cariño a Iñaki Urdangarín Iraeta con esta reflexión sobre El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Cuando me planteo escribir un libro, una columna, e incluso alguna que otra colaboración en diferentes medios de comunicación, ¿sabéis qué es lo que más me cuesta? Vertebrar la historia. Construir el mapa guionizado de aquello que quiero contar. Siempre tengo claro, en líneas generales, de qué va a ir el texto. Ya he pensado en varias de las historias que lo alimentarán, pero los detalles, las pequeñas idas y venidas que dan sentido a la obra, son las perlas que más dificultad entrañan para mí a la hora de afrontar el proyecto de escribir un libro. Los giros bruscos e inesperados del argumento, los pequeños engaños e incluso la explosión en el momento justo de la trama en los diferentes capítulos son para mí verdaderas obras de arte que hacen de una novela algo extraordinario. Claro que la trama central es importantísima y todo funciona en torno a su ejecución, pero el encaje y la perfecta coordinación de todas las pequeñas vivencias que en torno a la gran historia confluyen y surgen a cada momento, es lo que hace de un libro algo vasto y aburrido, o inmenso y sublime. A lo largo de mi vida,
cientos, miles de historias extraordinarias han pasado por mis manos endulzando mis tardes de hospital o mis noches en vela por diferentes motivos. Todas ellas secuestraban mi cerebro y mis entrañas, y durante el tiempo en el que se desarrollaban sus tramas, convertían una triste y angustiosa realidad en momentos apasionantes en los que se experimentaban las más increíbles emociones que florecían en una realidad paralela, construida en forma y manera a mis necesidades. Recuerdo aquellas lecturas en el salón de mi casa, en las que esperaba encontrar aventuras parecidas a las de los piratas que había descubierto en una maleta vieja bajo la cama de mis padres. Barba Roja, Barba Negra e incluso uno llamado Barba Azul, que no era pirata, pero sí había vivido una vida fascinante. No sé por qué, pero el título de uno de aquellos libros que rescaté de su encierro me llamó mucho la atención. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, aquel que me fascinó con los 3 mosqueteros. El libro contaba con una portada preciosa, en la que se podía ver un hombre adinerado y con espada. Por lo tanto pensé que sería una de esas novelas de piratas que buscaban grandes tesoros, surcando los 7 mares. Me acuerdo que serían las 4 o las 5 de la tarde, cuando me sumergí en la vida de Edmundo Dantes, y ya no pude dejar de leer hasta que lo terminé con mucha pena, sumergido completamente entre las sábanas de mi cama, de madrugada, y alumbrado con una poderosa linterna. ¿Por qué aquel libro de Dumas constituía para mí una verdadera obsesión? Por la realidad. Por ser tan fiel a lo que se experimenta una y otra vez en la vida. El guión de esta novela, aun siendo una aventura extraordinariamente fascinante, no deja de ser algo muy cercano y conocido para mí. Su esencia es fiel a la realidad. Los éxitos cosechados, las largas temporadas en los infiernos y las vueltas a resurgir. Todos pasamos por esas etapas unas cuantas veces. Todos cumplimos altos y bajos en nuestra existencia. Y en mi caso, esos subes y bajas, tanto físicos como emocionales, son y han sido constantes. La juventud, las hormonas, las fracturas, las intervenciones, los dolores, la estabilidad, la esperanza, los logros. No hay viaje más bello y escalofriante al mismo tiempo que la propia vida. Un viaje con luces y sombras que puede llevarnos al estado más sublime o aterrorizarnos en un terrible purgatorio. Y es en este libro donde aprendí por primera vez que un escritor no siempre nos tiene por qué llevar a lejanos paraísos para cautivarnos hasta la extenuación, sino que incluso dentro del alma humana, del alma de cada uno, puede estar teniendo lugar la más épica de las batallas entre el bien y el mal, y puede que el resultado final nos deje atónitos. ¿Por qué no me dijisteis su nombre desde el principio?, exclamó el rey, cuyo semblante reflejó de repente cierto aire de inquietud. Creía que os era desconocido. No, Blacas. Es un hombre de talento, de miras elevadas y sobre todo ambicioso. Me parece que vos conocéis de nombre a su padre. ¿A su padre? Sí, Noirtier. ¿Noirtier? Sí, a Noirtier. ¿Noirtier el girondino? ¿Noirtier el senador? Exacto. ¿Y vuestra majestad emplea al hijo de semejante hombre? Blacas, amigo mío. Vos no sabéis vivir. ¿No os dije que Villefort es ambicioso? Por medrar, sacrificará hasta a su padre. El conde salió de la cámara con la rapidez de un joven, porque su sincero realismo le prestaba el ardor propio de los 20 años, y se quedó Luis XVIII solo, volviendo a hojear el libro entreabierto y murmurando: Justum et tenacem propositi virum. Señor, continuó, he venido a París con toda la celeridad posible, a anunciar a vuestra majestad
que en el ejercicio de mis funciones he descubierto no una de esas conspiraciones vulgares e insignificantes como las que se urden todos los días, así por el ejército como por las gentes del pueblo, sino una verdadera conspiración que amenaza nada menos que al trono de vuestra majestad. Señor, el usurpador se ocupa en armar 3 navíos. Medita un proyecto insensato quizá, pero por esto mismo terrible. En estos momentos debe de haber salido de la isla de Elba. Ignoro en qué dirección, pero seguramente intentará un desembarco en Nápoles, en las costas de Toscana, o quizás en nuestro mismo suelo. Vuestra Majestad no ignora que el soberano de la isla de Elba mantiene aún relaciones con Italia y con Francia. Sí, lo sé, caballero, dijo el rey, muy conmovido. Y hace poco nos avisaron de que en la calle de Santiago se efectuaban reuniones bonapartistas. Pero continuad, os lo ruego. ¿Cómo obtuvisteis esas noticias? Son el resultado de un interrogatorio que hice a un hombre de Marsella, a quien de mucho tiempo atrás vigilaba. Le hice aprender el mismo día de mi marcha que el hombre, marino, revoltoso y bonapartista acérrimo, ha ido a la isla de Elba secretamente, donde el gran mariscal le encargó una misión verbal, por cierto, bonapartista de París, cuyo nombre no he podido arrancarle. Esta misión se traducía a encargar al bonapartista que preparase los ánimos a una restauración. Tened presente, señor, que copio el interrogatorio. Restauración que no puede menos de estar próxima. ¿Y qué ha sido de ese hombre?, preguntó Luis XVIII. Está preso, señor. Así pues, ¿os parece tan grave el asunto? Tan grave, señor, que la primera noticia me sorprendió en una fiesta de familia el día de mi boda. Y lo he abandonado todo en el mismo momento para venir a demostrar a vuestra majestad mis temores y mi adhesión. ¿Es cierto?, dijo Luis XVIII. ¿No existía un proyecto de matrimonio entre vos y la señora de Saint-Méran, hija de uno de los más fieles servidores de vuestra majestad? Sí, ya. Pero volvamos a ese complot, señor Villefort. Es curioso, como año tras año, siglo tras siglo, la sociedad, nuestra moral y nuestras actitudes varían mucho menos de lo que pensamos. Disfrazamos de falsa moral nuestras conciencias, escondemos las verdaderas esencias, construimos honestidades más que dudosas y recreamos una sociedad casi perfecta cara a la galería. Cambian nuestras formas, cambia el color de las circunstancias o quizá cambian los envoltorios de nuestro comportamiento. Pero la esencia, la verdad de nuestras interacciones no varía, construyendo golpe a golpe, generación tras generación, una sociedad tan intransigente como corrupta. Por ello, y sirviéndose de algunos perfiles característicos de la alta y media sociedad francesa, Dumas describe de manera magistral el poder del odio, de la ambición desmedida, en personas que, lejos de satisfacerles lo que ya poseen, necesitan quedarse con lo que los demás han conseguido. Este mundo que hemos construido difícilmente permite que las personas que vienen de abajo cambien de estatus. Cuando intentas abrirte camino entre los poderosos, milagrosamente todo se vuelve en tu contra. Así, en un principio, parece que al mundo se le abren las puertas de la prosperidad, del éxito, pero en realidad, cuando la sociedad, los ricos y los poderosos descubren que tiene las herramientas necesarias y el empuje propio de un león, cuando intuyen que alberga verdaderas posibilidades de entrar en su círculo, es cuando se convierte en un verdadero rival. Y aprovechándose de que aún no forma parte de su grupo de, digamos, elegidos, urden una estrategia perfectamente coordinada que ve con sus huesos en la cárcel, arruinando todo atisbo de esperanza en nuestro marino francés, que por otra parte comenzará a descubrir lo malo que era despertar envidias o complejos
en aquella sociedad de su época, tremendamente similar en esos aspectos a la que tenemos hoy en día. Estos miserables aunarán esfuerzos y harán uso de su poder para arruinarle la vida, despojarle de todo y enviarlo al infierno. Los que controlan y manejan la sociedad nunca permiten que alguien que no haya sido invitado se haga un sitio y prospere. Ya hacía 4 o 5 años que Edmundo no hablaba sino con el carcelero. Y para los presos, carcelero no es un hombre, es una puerta viva que se aumenta a la puerta de encina. Es una barra de carne sujetada a los hierros de su ventana. En nombre del cielo, quien quiera que seáis el que habló, imploro que sigáis hablando, aunque vuestra voz me asuste. ¿Quién sois? ¿Y vos? ¿Quién sois?, le preguntó la voz. Un preso desdichado, respondió Edmundo, que no tenía ningún inconveniente a responder. ¿De dónde sois? Francés. ¿Os llamáis? Edmundo Dantes. ¿Vuestra profesión? Marino. ¿Cuánto tiempo hace que estáis preso? Desde el 28 de febrero de 1815. ¿Y cuál es vuestro delito? Soy inocente. ¿Pero de qué os acusan? De haber conspirado para que volviera el emperador. ¿El emperador no está ya en el trono? Abdicó en Fontainebleau en 1814 y fue desterrado a la isla de Elba. ¿Pero desde cuándo estáis aquí que ignoráis todo esto? Desde 1811. Dantes se estremeció. Aquel hombre estaba preso 4 años antes que él. Está bien, no cabéis más, dijo la voz muy aprisa. Decidme solamente, ¿a qué altura está vuestra excavación? Al nivel del suelo. ¿Y cómo puede ocultarse? Con mi cama. ¿No os han mudado la cama desde que estáis preso? Nunca. ¿A dónde cae vuestro calabozo? A un corredor. ¿Y el corredor? Al patio. ¡Ay!, murmuró la voz. Dios mío, ¿qué ocurre?, preguntó Dantes. Que me equivoqué, que lo imperfecto de mi croquis me engañó, que la falta de compás me ha perdido, pues una línea equivocada en mi croquis equivale en realidad a 15 pies. He creído que esta pared que nos separa era la muralla. Pero entonces hubierais salido al mar. Era lo que yo quería. ¿Y si lo hubieseis logrado? Nadaría hasta llegar a una de esas islas que rodean el castillo de If, la isla de Dom o la de Tibulén, o la costa, y me hubiera salvado. ¿Habríais podido nadar tanto? Dios me habría dado fuerzas, pero ahora todo está perdido. ¿Todo? Sí. Tapad muy bien ese agujero. No trabajéis más. No os ocupéis de nada y esperad que yo os avise. ¿Quién sois? Decidme quién sois por lo menos. Soy el número 27. ¿Desconfiáis de mí?, le preguntó Dantes, y creyó oír por toda respuesta una risa amarga. Oh, soy buen cristiano, exclamó enseguida, adivinando instintivamente que aquel hombre pensaba abandonarle. Os juro por Cristo que primero consentiré que me maten que dejar entrever a vuestros verdugos y a los míos un átomo de verdad. Pero en nombre del cielo, no me privéis de vuestra presencia, no me privéis de vuestra voz, porque os lo juro, me van abandonando ya las fuerzas, porque me estallaría contra la pared y tendríais que reprocharos mi muerte. ¿Qué edad tenéis? Vuestra voz parece la de un joven. No sé mi edad a punto fijo,
Como no sé el tiempo que he pasado aquí, solamente sé que iba a cumplir 19 años cuando me prendieron en 1815. No ha cumplido aún 26 años, murmuró la voz. A esa edad el hombre no es traidor todavía. ¡Oh, no! ¡Os lo juro!, repitió Dantes. ¡Os lo dije! Consentiré que me despedacen antes que haceros traición. Hicisteis bien en hablarme, hicisteis bien en rogarme, porque ya iba yo a trazar otro plan y separarme de vos. Pero vuestra edad me tranquiliza. Esperadme, que me reuniré con vos. ¿Cuándo? Antes calcularé nuestros recursos. Dejad a mi cargo el avisaros. Pero no me abandonaréis, no me dejaréis solo, ¿verdad? ¿Os vendréis a reunir conmigo o consentiréis en que vaya a reunirme con vos? Huiremos juntos, y si no podemos huir, hablaremos. Vos de las personas a quien améis, y yo de aquellas a quienes amo. Vos debéis de amar a alguien. Estoy solo en el mundo. Entonces me amaréis a mí. Si sois joven, seré vuestro amigo. Si viejo, vuestro hijo. Mi padre debe de contar ahora 70 años. Si aún vive, yo solo le amaba a él y a una joven llamada Mercedes. Estoy seguro de que mi padre no me ha olvidado, pero ella... Sabe Dios si aún piensa en mí. Os amaré como amaba a mi padre. Está bien, dijo el preso. Hasta mañana. Si todo lo anteriormente expuesto lo lleva a cabo alguien poderoso, alguien rico y con una posición contrastada, entonces todo funciona de una manera radicalmente opuesta. Y no solo se le abren las puertas de par en par, sino que además estos miembros ilustres de la alta sociedad corren veloces a compartir con él fiestas, negocios, encuentros, etc. Puesto que ese nuevo elemento es savia nueva, aire fresco en su entorno y sobre todo alguien nuevo al que se le da más valor que a los que ya se conocen. Por eso Dantes se aprovecha de todo eso y gracias a las posibilidades que el tesoro del viejo le ofrece, comienza a imaginar un plan para vengarse de sus enemigos. Jugará con todas y cada una de las debilidades de sus contrincantes y a cada uno le dará lo que busca de él, pero cobrándose un altísimo precio por ello. Así de maravillosa e inquietante es la venganza que trama Edmundo a los que otrora fueron sus carceleros. La vida es una prueba de fondo, una carrera en ocasiones interminable. Una carrera en ocasiones interminable cuando las cosas pintan mal y las circunstancias nos sobrepasan. Lo ocurrido al mundo es lo suficientemente importante como para mandar la vida, la existencia y el destino al mismísimo infierno. Es muy complicado mantenerse frío, distante y centrado cuando haces frente a dificultades verdaderamente temibles. Pero si hay algo realmente temible, más allá de la envergadura del problema al que nos enfrentamos, es que dicho problema imponga su presencia y dominio durante mucho tiempo. Se sabe que el ser humano está más preparado para sufrir y superar reveses tremendos pero momentáneos que dificultades que se dilatan mucho en el tiempo. Por ello, cuando analizamos la situación de Edmundo Dantes, creo que no miento si digo que era de extrema gravedad, puesto que le habían robado todo y encima lo habían castigado al destierro, en una celda horrible, sin contacto alguno con semejantes y en el más absoluto de los abandonos. Se enfrentaba a algo tan duro como el encierro de una cárcel en la más absoluta soledad. La soledad, un arma asesina que convertiría dicho encierro en el castigo más terrible imaginable, con objeto de destruir cualquier atisbo de esperanza que aquel pobre marino pudiera albergar en su alma.
Pero de repente, Dumas da un leve respiro al sufrimiento de nuestro Dantes y aparece en escena un viejo loco y extraordinario compañero de prisión de Edmundo, cuyo encuentro será lo único bueno que podrá experimentar en la cárcel. Y es aquí donde a mí me gustaría ahondar en una importante reflexión. La absoluta, digamos, maravilla de la que está formado el ser humano, que es capaz de revivir, de volver a dar aire a sus esperanzas, aun cuando la derrota y la desilusión es total. Aun cuando la certeza de haber perdido todo y de enfrentarse a algo tan terrible convencen al individuo que es imposible darle la vuelta a esta situación. Pero de repente, un pequeño cambio, un leve chispazo de ilusión y el alma humana prende de vida con la misma fuerza que hace un instante lo empujaba al abismo. ¿A cuántos nos ha pasado esto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado al límite, sin fuerzas, a las puertas de la muerte? Y la más mínima irrupción de aquello que nos revitaliza ha obrado el milagro y hemos conseguido dar la vuelta a algo impensable de conseguir. En el fondo, la vida, como ya dije, es una carrera de fondo. Intuyo que nuestra misión es la de resistir los nubarrones, por negros y eléctricos que sean, al igual que hizo Edmundo durante 7 largos años en los que las esperanzas huyeron, las ilusiones se apagaron y la soledad le inundaba por dentro. Hay que esperar. Y algo fundamental, cuando salta la chispa, reconocerla y volver a cabalgar. Por último, no querría terminar sin hacer alusión a algo que me parece tan importante o más que todo lo que ya hemos hablado y analizado. Alejandro Dumas construye a Edmundo Dantes como un ser humano excepcional, alguien capaz, decidido, ambicioso, pero al mismo tiempo decente, un ser humano que nos demuestra a lo largo del libro que al principio llegó donde llegó por méritos propios, demostrando por su capacidad merecer el espacio que ya estaba solicitando con mucha más razón y derecho que muchos otros. Al mismo tiempo, mientras experimenta el encierro, Dumas describe a nuestro protagonista como alguien que aun en la peor de las circunstancias, cuando todo parece estar perdido, el más mínimo atisbo de esperanza le sirve para que vuelva a la vida y esté abierto a experimentar nuevas aventuras. Y por último, tenemos al Dantes de la venganza, de la crueldad, al liberar conscientemente al monstruo que ha ido creciendo dentro de él, al tener que superar una existencia plena de dificultades y soledades añadidas. Por todo ello, y para finalizar, querría destacar algo que aún no hemos analizado: la capacidad de Edmundo Dantes de no caer en su propia trampa, en su propia batalla. Lo vivido por el marino francés ha sido tremendo. Ha experimentado la desesperanza más absoluta. Ha visto cómo le han robado años de vida y, sobre todo, a la persona que amaba. Tras este horror, descubrimos a un Dantes que vuelve a Francia cargado de joyas, despertando el interés de todos los que empiezan a saber de él y convirtiéndose en conde de Montecristo, cuya fama fabricada le precede, dispuesto a tomarse la justicia por su mano con un plan milimétricamente calculado y con un dolor e incluso con un odio en su interior que le llevará a ejecutar su venganza casi hasta el límite de sus deseos. Y es aquí donde este personaje demuestra que la mano del genial Dumas, que tras habérselo robado todo, tras haber sufrido una fría y solitaria condena, capaz de volver loco a cualquiera, y después de haber perdido la carrera por la vida, resulta que el joven marino no se ha dejado pudrir por el odio, por la rabia que sentía hacia sus captores. Y de nuevo, cuando en su trágico plan para vengarse de aquellas malvadas personas
el amor de su amada, prende, él vuelve a aprovechar aquella llama y sin dejarse llevar por la ira y la venganza, sin dejar que las situaciones vividas le pudieran por dentro, elige vivir, elige no perder la oportunidad que se le presenta una vez más, como antaño ya se le presentara con aquel querido viejo. ¿Recordáis? Que más allá de los tesoros y el dinero que le regaló, le enseñó el camino para alimentar únicamente a la luz que alberga en su interior, no dejando que su oscuridad forjada a fuego durante tantos años por la maldad y el egoísmo de unos cuantos, le robara la oportunidad que hace años estos mismos le quitaron. Qué fascinante que tras ese viaje tan tortuoso y tan tremendo, que el odio y la rabia no le hayan envenenado la vida, y gracias a eso se dé la oportunidad para volver a vivir de nuevo, para disfrutar de su hijo, de su amor de siempre, y al final el perdón surge, y gracias a eso, a él le queda toda una vida por vivir. Se regala una segunda oportunidad a sí mismo, por no dejar que el odio y la rabia le conquisten en tan dura batalla, y por ello tiene la oportunidad de volver a ser feliz. El Conde de Montecristo es el homenaje a toda esa gente normal, que no descubren islas, ni roban tesoros, ni hunden barcos o conquistan reinos a base de disparos, sino que visibiliza a toda esa gente que pese a todos los pesares no se han prostituido, ni han vendido su alma al diablo. Individuos que por difícil que fuera, siempre han superado las vicisitudes de la vida de manera honrada, sin engaños ni traiciones, por su propio esfuerzo. Cuando leí El Conde de Montecristo, tendría unos 12 o 13 años. Mi vida era muy diferente a la vida de los demás jóvenes. La enfermedad, las vicisitudes, las derrotas de la vida, el sentirse elegido por el destino sin saber muy bien para qué, hacía que me sintiera muy reflejado en las circunstancias contenidas en el argumento de esta novela, y me sentía muy cercano a aquel Edmundo Dantés que, como yo, pasó de una vida muy esperanzadora a un verdadero infierno, sin saber muy bien la razón ni el motivo de todo ello. Hoy puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que este libro es para mí la mejor obra literaria que yo jamás haya leído, y sin duda recomiendo encarecidamente su lectura a cualquiera que aún no lo haya hecho. En estos tiempos en los que la escritura está pasando de ser una mera herramienta a ser el arma definitiva para viajar a las partes más intrincadas de mi ser, puedo afirmar sin miedo a equivocarme que si algún día soy capaz de escribir una historia como la del Conde de Montecristo, si alguna vez soy capaz de recrear un ambiente, unos personajes y una trama como la de este libro, podré morir satisfecho de que al menos una vez habré rozado la inmortalidad con mi imaginación y mi literatura. Y sin duda, habré podido ser Dios, aunque solo sea por algunos días y unas cuantas noches. Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta pronto. Con esta reflexión sobre los clásicos, sobre el Conde de Montecristo, de Iñaki Urdangarín Iraeta, terminamos nuestro programa de hoy de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.